¿Qué tal, chico? ¿Cómo está? Muy buenas tardes con todos. Comenten por favor si se puede escuchar con normalidad. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Como notarán, el día de hoy nos toca ver dos temitas que se relacionan mucho, que es el movimiento vertical de caída libre y el movimiento parabólico de caída libre, ¿no? Dos movimientos similares, ¿no? Así que comencemos con la teoría del día de hoy, chicos. Listo. Primero vamos a ver el movimiento vertical de caída libre. A ver, ¿qué entendemos nosotros por movimiento vertical de caída libre, chicos? Coméntenme, a ver. ¿Qué entienden ustedes por movimiento vertical de caída libre? Movimiento vertical de caída libre. Creo que la primera parte, movimiento vertical, está claro, ¿no? Movimiento vertical es aquel movimiento o cambio de posición de un cuerpo en una línea recta, pero esa línea recta es de forma vertical, pues, ¿no? A diferencia del MRU o MRV, normalmente se trabaja de forma horizontal. Aquí exclusivamente debe ser una trayectoria vertical. Pero lo interesante es, ¿a qué se refiere con caída libre, chicos? ¿A qué se refiere con caída libre? Listo. Entonces, para tener en cuenta esto, mira, observa por aquí lo siguiente. Yo tengo por aquí un objeto cualquiera, un objeto de cualquier tipo de masa, el cual está cayendo. ¿Listo? Está cayendo en una trayectoria vertical, ¿correcto? Para decir que este cuerpo se mueve con movimiento vertical de caída libre, debo considerar lo siguiente. Para nosotros no va a haber, no existe, no hay resistencia del aire. ¿Listo, chicos? No va a haber resistencia del aire. ¿Qué significa que no exista resistencia del aire? Significa que la única fuerza que va a actuar sobre el cuerpo, ¿listo? Solo actúa, buenas tardes, ¿qué tal? Solo actúa la fuerza conocida como fuerza de la gravedad. Listo. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso para un movimiento vertical de caída libre, ¿no? No se considera la resistencia del aire, ¿listo? Y solamente debe actuar la fuerza de la gravedad. Entonces, teniendo en cuenta eso, chicos, teniendo en cuenta eso, ¿listo? Entonces, sobre el cuerpo está la fuerza de la gravedad que está actuando. ¿Listo? Entonces, debido a esa fuerza, el cuerpo adquiere una aceleración, llamada exclusivamente aceleración de la gravedad. ¿Correcto? Y ahí comienza todo, pues, ¿no? Porque ahora este movimiento vertical ya tiene una aceleración que nosotros conocemos, llamada aceleración de la gravedad. ¿Listo? Donde, vamos a poner por aquí, ¿listo? Donde la aceleración de la gravedad para nosotros a nivel preuniversitario, exclusivamente para nosotros a nivel pre-San Marcos, su valor se debe considerar igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Listo, y algo que yo quiero que notes aquí, que este valor va a ser muy importante para nuestro análisis. ¿Por qué, profesor? Porque yo recuerdo que esta aceleración, a pesar de que se llama aceleración de la gravedad, sigue siendo una aceleración, ¿no? Y por definición, la aceleración en general representa la variación de la velocidad sobre variación de tiempo.
Profe, ¿eso qué significa? Significa que si la aceleración vale 10, entonces podemos decir y asegurar que si el tiempo transcurrido en el movimiento pasa un segundo, entonces la variación de la velocidad tiene que ser 10 metros por segundo. ¿Se entiende, chicos? Para hacerlo más sencillo para ustedes, para que quede más claro, lo que significa que la aceleración sea 10, significa que la velocidad de un cuerpo va a cambiar de 10 en 10 por cada segundo. Su velocidad cambia de 10 en 10 por cada segundo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un cuerpo está empezando a subir? Bueno, el proceso de subida, vamos a poner, cuando sube. Y ahora en el proceso de bajada. Vamos a analizar, mira, observa. Imaginemos que el cuerpo está subiendo. ¿Listo? Ahí está. Listo, está subiendo. Y está subiendo al inicio con una rapidez de 20 metros por segundo. ¿Correcto? 20 metros por segundo. Quiero que notes que mientras el cuerpo está subiendo, la aceleración de la gravedad está dirigida hacia abajo. Entonces yo les pregunto algo, según lo que ya hemos visto en la clase pasada. Si la velocidad va hacia arriba, pero su aceleración va hacia abajo, ¿qué tipo de movimiento sería? ¿Acelerado o desacelerado? ¿Acelerado o desacelerado? Como las direcciones son opuestas, el movimiento es desacelerado, ¿no? Profesor, ¿qué significa? Significa que si pasa un segundo, ¿cuánto será ahora la velocidad del cuerpo? Bueno, como va a estar desacelerando, significa que por cada segundo va a estar disminuyendo de 10 en 10 su velocidad. Entonces, profe, ya no será 20, ya no será 20. ¿Cuánto será ahora? Ahora será 10. 10 metros por segundo. Profesor, ¿y si pasa un segundo más? Entonces dejará de ser 10, porque va a disminuir de 10 en 10 por cada segundo. Entonces, ahora su velocidad, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser 0. Entonces, me doy cuenta, profesor, que cuando el cuerpo está subiendo, la velocidad del cuerpo va a empezar a disminuir de 10 en 10 por cada segundo. Profesor, pero me causa curiosidad. Y si ya llegó a la parte más alta, donde su velocidad es 0, posición de máxima altura, dime, ¿qué le va a pasar al cuerpo? El cuerpo va a empezar a caer. Va a empezar a caer. Su velocidad es 0. Pero si pasa un segundo, chicos, si pasa un segundo, ¿cuánto será su velocidad ahora? Si pasa un segundo, yo sé que ahora la aceleración está a favor del movimiento. Y si está a favor del movimiento, su velocidad va a empezar a aumentar. Como ha pasado solamente un segundo, ahora será 10. 10 metros por segundo. Profesor, ¿y si pasa un segundo más? Listo, vamos a borrar por aquí. Y si pasa un segundo más, ¿qué es lo que está ocurriendo, profesor? Lo que está ocurriendo es que su velocidad va a seguir aumentando, ¿no? Ahora será 20 metros por segundo. Entonces, quiero que notes algo muy importante. Si un cuerpo es lanzado hacia arriba, su velocidad va a empezar a disminuir de 10 en 10 por cada segundo. Si un cuerpo es lanzado hacia abajo o un cuerpo está cayendo, su velocidad va a empezar a aumentar de 10 en 10 por cada segundo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre en un movimiento vertical de caída libre. Cuando el cuerpo sube, desacelera, y cuando el cuerpo baja, va a empezar a acelerar.
¿correcto? Listo. Ahora, como ya tenemos claro eso, vamos a deducir algunas cositas, mira, algunas cosas prácticas, mira. Nuevamente recreemos ese movimiento. Solamente que ahora vamos a lanzar el objeto con una rapidez de 30 metros por segundo. ¿Listo? Y quiero saber, mira, quiero saber cuánto tiempo demorará en llegar a la parte más alta. ¿Listo? Si yo lo lanzo con 30, ¿cuánto tiempo demorará en llegar a la parte más alta? La parte más alta. Profesor, ¿y cómo yo sé que es la parte más alta? Porque el cuerpo ya no puede subir más. Y si ya no puede subir más, su velocidad es cero. Entonces, a eso se le conoce como posición de altura máxima. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo le ha tomado, profesor, en llegar a esa posición? Entonces vamos a recrear. Mira, si lanzas con 30, yo sé que si pasa un segundo, yo sé, si es que pasa un segundo, dejará de ser 30. Ahora será 20. Si pasa un segundo, ahora será 20. Profe, pero si pasa un segundo más, bueno, si pasa un segundo más, dejará de ser 20. Ahora será 10. Ahora será 10. Y si pasa un segundo más, si pasa un segundo más, ahora será cero. Profesor, entonces, si tú lanzas con 30, llegará a la parte más alta o a la posición de máxima altura en 3 segundos. Mira, hemos recreado. Ahora, no es algo que tú vas a hacer en todos los problemas, ¿no? No vas a estar dividiendo, ¿no? Un segundo por segundo, segundo por segundo. Sino de forma práctica, yo puedo decir, el tiempo que le toma al cuerpo en subir debe ser igual a la rapidez con la que se lanza. Mira, tú lanzaste con 30, ya pones 30. Y lo vas a dividir en intervalos, ¿no? ¿Cuántos intervalos son? 3, ¿no? Ya. Son 3 intervalos. Para que te generen 3 intervalos es porque este 30 se ha dividido entre 10. Entonces lo vas a dividir entre la aceleración de la gravedad. Entonces, de forma práctica, chicos, para saber cuánto tiempo demora en llegar a la parte más alta, divides la rapidez de lanzamiento entre la aceleración de la gravedad. En este caso, 10. Si lanzo con 30, demora 3. Si lanzo con 50, sería 5. Si lo lanzo con 70, sería 7. Ahora, si lo lanzase, por ejemplo, con 25 metros por segundo, chicos, si lanzamos con 25 metros por segundo, ¿cuánto tiempo demorará en llegar a la parte más alta? ¿Cuánto tiempo demorará? Forma práctica nada más. 25 sobre 10. 25 sobre 10, 2,5. ¿Correcto? Entonces de esa manera tú vas a calcular el tiempo que demora en subir. Ahora, si ese es el tiempo que demora en subir, profesor, ¿cuánto tiempo demorará en bajar? Bueno, déjame decirte que prácticamente va a ser el mismo tiempo. Pasa un segundo, pasa otro segundo y pasa otro segundo. Listo, entonces, ahora en el proceso de caída, ¿qué es lo que va a ocurrir? El cuerpo ya no va a disminuir su velocidad, va a empezar a aumentar, pues, ¿no? Va a aumentar de 10 en 10. De tal manera que desde la parte más alta, al pasar un segundo más, ahora será 10, luego será 20 y finalmente será 30. Conclusión, chicos, el tiempo que demora en bajar debe ser igual al tiempo que demora en subir. Ahí está. Entonces, si el tiempo que demora en bajar y el tiempo que demora en subir son iguales, podemos deducir que el tiempo total o tiempo de vuelo en este proceso tendría que ser el doble, pues, ¿no? El doble de uno de ellos, ¿no? 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. Es decir,
2 veces v sub 0 sobre la aceleración de la gravedad. Listo. Ahí está. Que tranquilamente puede ser un dato, puede ser una pregunta. ¿Correcto? Otra posibilidad de pregunta para ustedes es, ¿y cuánto sería toda esta altura? ¿Cuánto será la altura máxima que ha recorrido el cuerpo? ¿Cuánto será la altura máxima? Entonces, de forma práctica, chicos, la altura máxima se va a calcular de la siguiente manera. Como rapidez de lanzamiento al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Listo. De esta manera tú vas a poder calcular la altura máxima. Listo. Entonces son algunos pequeños valores que uno puede rescatar de este movimiento vertical de caída libre. Pero eso no significa que yo no pueda estudiar el movimiento en sí. Yo puedo estudiar todo el movimiento. Listo, puedo estudiar todo el movimiento. Al igual que hemos hecho nosotros la clase pasada, ¿no? Para el MRV y para el MRU. Listo, puedo estudiar también de la misma manera. Listo, entonces vamos a ver por aquí el método escalar. Listo, método escalar. A ver. Listo, mira, de forma práctica. Lanzamos un objeto hacia arriba con cierta rapidez inicial. ¿Listo? El cuerpo va a empezar a subir, 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 y luego va a descender, a descender, a descender, a descender. ¿Listo? Imaginemos que estamos analizando un intervalo de tiempo t. ¿Listo? Entonces, después de ese tiempo t, el cuerpo va a cambiar su rapidez a una rapidez final v. ¿Listo? Recuerda que en todo instante de tiempo, en todo el movimiento, el cuerpo se está moviendo con una aceleración de la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Y si nosotros analizamos desde el inicio hasta el final, ¿listo? Entre estos dos puntos, inicial y final, habrá una altura h de separación. ¿Correcto? Entonces se cumple que la altura h debe ser igual a rapidez inicial de lanzamiento multiplicado por el tiempo, más menos, nuevamente aparece ese más menos, un medio de la aceleración de la gravedad, ¿listo? Multiplicado por el tiempo al cuadrado. Nuestra primera ecuación. Segunda ecuación, rapidez de lanzamiento final, disculpa, rapidez final del cuerpo es igual a rapidez inicial más menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Y la tercera, rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura h. ¿Listo? Entonces acá tenemos las tres ecuaciones. Si se dan cuenta, chicos, son muy parecidas al del MRV. Muy, pero muy, pero muy parecidas. ¿Correcto? Profesor, pero veo nuevamente que aparece ese signo más menos. ¿Cuándo se considera más? ¿Cuándo se considera menos? Se va a considerar más, Cuando, chicos. Dime, dime. Le escucho, le escucho. o sea, cuando la dirección del vector de la gravedad, o sea, tiene la misma dirección, es positivo y cuando está, pues, está subiendo es negativo. Así lo tengo entendido. Claro, excelente. Mira, se considera signo positivo. Mira, si recordamos el MRV, tú considerabas signo positivo cuando era acelerado, ¿cierto? Y se consideraba signo negativo cuando era desacelerado. ¿Listo? Acelerado y desacelerado. Profesor, pero acelerado significa que la aceleración va en la misma dirección que la velocidad. ¿Listo? ¿Y en qué tramo la aceleración y la velocidad van en la misma dirección? Cuando el cuerpo está bajando. Cuando el cuerpo está bajando. Entonces, de forma práctica, si el cuerpo baja,
signo positivo. Y cuando el cuerpo sube, signo negativo. ¿Listo? Entonces, cuando el cuerpo está subiendo, la dirección de la aceleración va en contra de la velocidad. Por eso es negativo, por eso desacelera. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos nuestras ecuaciones de movimiento, las ecuaciones para trabajar en el movimiento vertical de caída libre. ¿Correcto? La lógica es la misma, chicos. ¿Listo? ¿Cuál de las ecuaciones voy a usar? Dependiendo los datos. Solamente que ahora hay un dato que tú ya conoces, que es la aceleración de la gravedad. Y eso ya lo conoces por dato, ¿no? ¿Listo, chicos? Entonces, a eso se refiere con el movimiento vertical de caída libre. ¿Listo? Ahora, para complementar y reforzar todo esto, vamos a ver el siguiente movimiento, que es el movimiento parabólico de caída libre. Ponemos por aquí. Movimiento parabólico de caída libre. Ahí está. Movimiento parabólico de caída libre. Profesor, ¿cuál es la diferencia con el movimiento vertical de caída libre? Bueno, la trayectoria. En el movimiento vertical, trayectoria rectilínea vertical. En el movimiento parabólico de caída libre, trayectoria parabólica. ¿Correcto? Profesor, pero nuevamente observo que aparece ese término caída libre. Bueno, la lógica es la misma. Si es caída libre, no hay resistencia del aire y solamente actúa la fuerza de gravedad. ¿Listo? Pero para que se genere esa trayectoria parabólica, ¿listo? El movimiento debe ser iniciado de la siguiente forma. Mira, observa. Imaginemos que lanzamos un objeto con cierta velocidad, pero de manera inclinada, con V sub 0. Ahí está, con V sub 0. Con un ángulo de tiro, un ángulo teta. Ángulo de tiro, ángulo de disparo, un ángulo inclinado respecto al eje horizontal. ¿Listo? Entonces, una vez que tú lanzas un objeto con cierta inclinación, este objeto va a generar una trayectoria. El cuerpo va a empezar a subir y luego va a empezar a descender. Esta trayectoria es una trayectoria parabólica. ¿Listo? Entonces, ahí generamos un movimiento parabólico de caída libre. Pero lo interesante de este movimiento es que ahora el movimiento es en dos direcciones, pues, ¿no? Claro, porque abarca un plano. Y sabemos que en un plano hay dos direcciones. En cambio, en el movimiento anterior solamente es una sola dirección, un solo eje. Aquí van a haber dos ejes. Y tratar de estudiar el movimiento en estos dos ejes de forma directa no es tan sencillo que digamos. Entonces, para evitar trabajar en un plano, lo que hacemos es separar este movimiento en dos, descomponer el movimiento. De ahí que el movimiento parabólico de caída libre también se le considera o se le llama movimiento compuesto. Entonces vamos a separar el movimiento. Y para poder separar el movimiento, comenzaremos descomponiendo la velocidad en una componente horizontal y en una componente vertical. Profesor, ¿y cómo voy a hacer esa descomposición? Tal como hemos hecho en el tema de vectores. ¿Listo? Componente más cercana al ángulo, componente coseno. ¿Por qué coseno? Porque está a su costadito. Sencillo, profe. Y la otra componente tendría que ser seno. Listo. Entonces tú ya no vas a trabajar con B sub 0. Vas a trabajar con las componentes. B sub 0 coseno y B sub 0 seno. ¿Correcto? Como ya hemos separado la velocidad, vamos a empezar a hacer nuestro análisis. Análisis en el eje X y el análisis en el eje Y. Y vamos a analizar qué es lo que ocurre con cada una de esas componentes al transcurrir el tiempo. Entonces, al transcurrir el tiempo me doy cuenta que el cuerpo va a encontrarse por aquí.
luego va a empezar a subir y llegará a un punto más alto, luego va a empezar a descender y nuevamente llegará o pasará por el mismo nivel de lanzamiento. Y lo que yo me percato, escucha bien, ¿ah? Lo que yo me voy a percatar es que este B sub 0 coseno de teta, no importa en qué lugar yo lo analice, ese B sub 0 coseno de teta nunca va a cambiar. Siempre va a ser B sub 0 coseno de teta. B sub 0 coseno de teta. Siempre será B sub 0 coseno de teta. Siempre será B sub 0 coseno de teta. Y yo te hago una pregunta. ¿Por qué esa velocidad no cambia? ¿Por qué siempre es B sub 0 coseno de teta? Porque tiene la misma dirección. ¿Porque tiene la misma dirección? No, no sería. Se puede decir que tiene la misma dirección, sí, pero ese no es el por qué. ¿Listo? No es el por qué. ¿Por qué este B sub 0 coseno de teta se mantiene constante? El por qué. Consulta. Si una velocidad cambia, es porque existe aceleración, ¿sí o no? Entonces, podemos deducir. Si esta velocidad no cambia, es porque no existe aceleración. Es decir, en el eje X no existe aceleración. Su aceleración es cero. Por lo tanto, si la aceleración es cero, la velocidad en el eje X es constante. Y como esa velocidad en el eje X es constante, entonces se puede decir y afirmar que en este eje X hay un comportamiento similar al MRU. ¿Sí o no? Que es justo lo que hemos visto hace un par de semanas. Si la velocidad se mantiene constante, estamos hablando de un MRU. ¿Y por qué es importante eso, chicos? Porque si tú has identificado que en este eje se comporta como un MRU, tú puedes usar las ecuaciones del MRU. Las ecuaciones que tú conoces del MRU las puedes usar aquí, ya sean las escalares o ya sean las vectoriales. ¿Te das cuenta? Listo, chicos. Entonces en el eje X se va a cumplir el MRU. Profesor, ¿y qué estaría pasando en el eje Y? Bueno, analicemos. En el eje Y, mira, su velocidad inicial es v sub 0 seno teta. Pero me percato algo, que esta velocidad con la cual se está moviendo hacia arriba, mientras el cuerpo está subiendo, esa velocidad va cambiando. Y para ser más exactos, se va a reducir mientras sube, hasta llegar a un lugar donde su velocidad vertical llega a ser cero. Pero luego va a empezar a caer y esa velocidad va a empezar a aumentar, hasta retomar su posición o su altura inicial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con esa velocidad, chicos? Esa velocidad está cambiando. Cuando sube, su velocidad disminuye. Y cuando baja, su velocidad aumenta. Profesor, ¿y por qué ocurre eso? Porque tú debes saber que en este eje vertical existe aceleración. ¿Qué aceleración, profe? La aceleración de la gravedad, que vale 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, como en el eje Y existe aceleración vertical, que es la aceleración de la gravedad, entonces estamos ante un movimiento vertical de caída libre. Justo el movimiento que hemos estudiado hace un momento. Entonces, en el eje Y, la velocidad vertical cambia, varía. Es una variable. ¿Listo? Ya está. Entonces, profesor, en este eje Y yo puedo usar las ecuaciones que hemos visto hace un momento. Sí, las que están a su costado, miren. Estas ecuaciones que están al costado podemos usarlo con tranquilidad. ¿Listo? Y esa va a ser nuestra misión el día de hoy, pues, ¿no? Encontrar la relación de los elementos en los dos ejes para poder estudiar el movimiento parabólico de caída libre. De caída libre. ¿Correcto? Ya está. Ahora,
¿Qué es lo que nos pueden pedir, chicos? ¿Qué es lo que nos pueden pedir? A nosotros nos pueden pedir bastantes cosas similares a los movimientos anteriores, como calcular la velocidad final, calcular el tiempo que demora en llegar a un punto alto, calcular el tiempo que demora en llegar a un lugar específico, determinar, ¿no? La altura, la distancia recorrida. Es decir, varias características que nosotros podemos analizar en este movimiento. Y una de las más importantes, creo yo, es la velocidad. ¿Qué velocidad tendrá el cuerpo después de cierto tiempo? Entonces, a diferencia de los movimientos anteriores, nosotros encontramos con una ecuación la velocidad de forma directa, ¿no? Calcule la velocidad final, yo ya la puedo calcular. Pero aquí no es tan directo que digamos. ¿Por qué, profesor? Porque la velocidad, al ser una velocidad compuesta, está compuesta de dos valores, una componente horizontal y una componente vertical. Entonces, no importa para qué tiempo te estén pidiendo, tú debes saber que en cualquier instante de tiempo, el cuerpo tiene dos velocidades. Una velocidad horizontal, bueno, una componente horizontal y una componente vertical. Y el resultado final o la resultante de estas dos, la resultante de estas dos genera la velocidad total, donde esta velocidad total es la velocidad del cuerpo, ¿no? ¿Y cómo se va a calcular esta velocidad total? Bueno, aplicando Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada del primer valor al cuadrado más el segundo valor al cuadrado. Listo, chicos. Ahí está. Entonces, cuando te pidan, determine la velocidad después de 4 segundos, ya está. Después de 4 segundos, ¿qué pasó con la velocidad en el eje X? Se mantuvo constante, no cambió. Y también calcula la velocidad en el eje Y. ¿Qué valor obtuvo? Bueno, calculas con las ecuaciones. Entonces, de esta manera tú vas a encontrar la velocidad del cuerpo en cualquier instante de tiempo. ¿Correcto? Ya está. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos encontrar? Mira, aquí algunos casos particulares que tú tienes que conocer. A ver, creo que vamos a poner por aquí. Sí, creo que por acá. Ahí está, mira. Imaginemos el cuerpo es lanzado con cierta rapidez. V sub 0 genera una trayectoria parabólica. A esto le llamamos trayectoria parabólica completa. ¿Listo? Porque regresa al mismo nivel de lanzamiento. ¿Listo? Y esto lo voy a usar varias veces, ¿ya? Porque vamos a ver varios casos o situaciones similares. Casos particulares, se podría decir. Vamos a ver por acá. Creo que sí, ya está. A ver, primer caso particular, mira. El cuerpo es lanzado con cierta rapidez inicial y un ángulo de tiro θ, generándose así dos distancias. Distancia horizontal máxima y distancia vertical máxima, es decir, altura máxima. Y se cumple que la tangente de ese ángulo de tiro es igual a 4 veces la altura entre el alcance horizontal. Listo, 4 veces la altura máxima entre el alcance horizontal máximo. ¿Listo? Ya está. Ahora, siguiente caso particular, mira. El cuerpo es lanzado con cierta rapidez, ¿no? Y llega hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto alcance. Ya, alcance máximo, ya está. Eso alcanza, ¿no? Pero imagínate que yo quiero modificar la altura. Quiero modificar el ángulo. Quiero modificar el ángulo. Voy a lanzarlo con la misma rapidez, pero modifico el ángulo. Lo he reducido. ¿Listo? Pero cuando analizo el movimiento, me doy cuenta que el cuerpo impacta antes. ¿Listo? Es decir, genera menos alcance. Y tú dices, profesor, ¿y qué pasaría si yo aumento el ángulo? Y lo lanzo con la misma rapidez. Me doy cuenta que sube más el cuerpo, pero genera menos alcance. Entonces, eso significa, profesor, que debe haber un ángulo con el cual yo lance este objeto, pero está generando
el alcance mayor de todos, el máximo alcance posible. Es decir, ¿con qué ángulo debo lanzar yo para que el objeto llegue lo más lejos posible? ¿Con qué ángulo tendría que ser eso? Para que llegue lo más lejos posible, el ángulo de tiro tiene que ser un ángulo de 45 grados. Entonces, si tú lanzas cualquier objeto formando un ángulo de 45 grados, estás asegurando que el cuerpo llegue lo más lejos posible. Lo más lejos posible. ¿Correcto? Profesor, ¿y eso es importante? ¿Eso sirve para algo? Claro que sí. ¿Por qué? Mira, solamente un ejemplo, ¿no? Hay ámbitos, por ejemplo, el deportivo, donde es muy importante conocer esto de acá. Objetos que son lanzados. Por ejemplo, la jabalina, el martillo, lanzamiento de disco. En algunos deportes es muy importante conocer que para llegar lo más lejos posible, el objeto debe ser lanzado formando un ángulo de 45 grados. De 45 grados. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Entonces, eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Entonces, para que un objeto llegue lo más lejos posible, el ángulo de lanzamiento tiene que ser de 45 graditos. ¿Correcto? Ahí está. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, otro caso más, ¿ya? Otro caso más. Mira, lanzamos un objeto con cierto ángulo. Vamos a ponerle alfa. Ya, vamos a poner alfa. ¿Listo? Generándose así un alcance horizontal. No necesariamente máximo, pero es, bueno, es un alcance máximo en para este ángulo. ¿Listo? Ya está. Pero ¿qué pasaría si yo lanzo el mismo objeto con la misma rapidez y mira, llega más alto? Pero a pesar de que llega más alto, al descender impacta en el mismo lugar. Profesor, ¿eso es posible? Que yo genere otro lanzamiento con otro ángulo, vamos a ponerle beta, pero el cuerpo llega al mismo lugar, sí. Para que se cumpla eso, chicos, para que se cumpla eso, esos dos ángulos de tiro, alfa y beta, deben ser ángulos complementarios. ¿Qué significa complementarios? Que deben sumar 90 grados. Entonces los ángulos tienen que ser complementarios. Ahí está. Suma 90 grados. ¿Está? Por ejemplo, pueden ser 30 y 60, puede ser 37 y 53, ángulos conocidos por ti. ¿Correcto? Entonces, si los dos lanzamientos son con ángulos complementarios, los alcances son iguales. Bueno, pueden tener el mismo alcance, pero necesariamente les tomará el mismo tiempo. No, chicos, porque cada uno de ellos tendrá tiempo distinto. El tiempo uno y el tiempo 2 tienen que ser distintos. Tú puedes deducir cuál tendría que ser mayor, pues, ¿no? ¿Quién sería mayor? ¿El tiempo uno o el tiempo 2? A ver. ¿Quién sería mayor? ¿Tiempo uno o tiempo 2? El tiempo 2. El tiempo 2 tendría que ser mayor, ¿no? Porque tiene mayor trayectoria en el aire, ¿no? Claro. Listo, chicos. Entonces, esas son las primeras cositas que podemos analizar en un movimiento parabólico de forma particular, siempre y cuando el movimiento parabólico sea completo. ¿Listo? Ahora, lo último es que tú tienes que conocer algunas ecuaciones prácticas directas en un movimiento parabólico completo. Por ejemplo,
Si este es nuestro movimiento parabólico completo, cuando se lanza con un ángulo θ de tiro, generándose así un alcance horizontal máximo, ¿listo? Y una altura máxima, ¿listo? Nosotros podemos calcular el tiempo que demora en subir y el tiempo que demora en bajar. ¿Listo? Profesor, ¿y cómo hago eso? Bueno, forma práctica, el tiempo que demora en subir sería b sub 0 por el seno de θ entre la aceleración de la gravedad. Y este es igual al tiempo de bajada. Y si el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales, entonces yo puedo calcular el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo que demora en todo este viaje, en todo este movimiento. Entonces, el tiempo de vuelo tendría que ser 2 veces v sub 0 por el seno de θ entre la aceleración de la gravedad. Listo, ya está. Si te das cuenta, es prácticamente lo mismo que hemos visto hace un momento, ¿no? Prácticamente lo mismo. Solamente que aparece este término seno de θ porque tú has descompuesto la velocidad. ¿Te das cuenta? Al final es este término, v sub 0 seno de θ, es esto. ¿Con qué velocidad se mueve hacia arriba? ¿Listo? Ahí está. Otro valor muy importante es el alcance horizontal. El alcance horizontal máximo es igual a 2 veces v sub 0 al cuadrado por el seno de θ por el coseno de θ sobre la aceleración de la gravedad. ¿Te das cuenta que estas son fórmulas directas para poder calcular el alcance horizontal máximo? Y de la misma manera, la altura máxima, que sería v sub 0 al cuadrado por el seno de θ al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Listo. Ya está. Entonces nos damos cuenta que para un movimiento parabólico completo hay fórmulas directas para poder calcular. Y si no es un movimiento parabólico completo, ¿cómo puedo calcular todos esos valores? Con las ecuaciones que tú ya conoces del MRU y las ecuaciones que conoces del movimiento vertical de caída libre. ¿Correcto, chicos? Coméntame por favor hasta el momento si tienes alguna duda, alguna consulta. Te leo, te escucho si tienes alguna duda, alguna consulta. Listo. Por lo tanto, si no tienen ninguna duda ni una consulta, esto sería todo por la teoría. ¿Listo? Ahora pasaremos a los problemas. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer durante los problemas es, vamos a plantear también una solución práctica. ¿Listo? No tan analítica, sino más directa, más práctica, posiblemente un poco más geométrica, que seguramente con el transcurrir de que ustedes se preparan, van a encontrar la manera de cómo aplicarlo, ¿no? Van a tener que diferenciar, ¿no? En qué momento es bueno, en qué momento es malo esta aplicación, ¿correcto? Pero eso ya lo vamos a hacer durante los problemitas, chicos. Así que comencemos con los problemas de la semana número 4. Listo, así que comencemos. Pregunta número 1, chicos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna acotación respecto a los problemas también, la hacen llegar por sus comentarios o si no, prenden el micro. No hay problema, chicos. ¿Listo? La idea es que quede claro Profesor, todo. Dime, dime, ¿qué pasó? la uno me sale la... Vamos a ver, vamos a
corroborar, a ver. Creo que lo tengo abierto aquí. Vamos a ver. La 1, la A, vamos a ver. A ver, para no tenerte en ascuas. La 1, la A, sí, efectivamente, esa de la A. Ahora vamos a verificar cuál sería el procedimiento, ¿ya? Dice, un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 5 metros por segundo desde una altura de 10 metros respecto a la Tierra. Determina el tiempo que tarda el proyectil en llegar a la Tierra. Listo. Ya, entonces se lanza un objeto desde cierta altura. Profe, yo no sé cuál es la altura. Vamos a trazar aquí. Ahí está. Desde aquí se ha lanzado con una rapidez de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Verticalmente hacia arriba. ¿Listo? Por lo tanto, el cuerpo va a empezar a subir y en algún momento adquirirá su velocidad cero y va a empezar a descender. ¿Y llegará hacia dónde? Hacia la Tierra. Impactará en la Tierra. Y me están preguntando, pues, ¿no? ¿Cuánto tiempo le tomó en llegar a la Tierra? ¿Listo? Sabiendo que se ha lanzado desde una altura de 10 metros. Listo. El movimiento vertical de caída libre se puede trabajar de forma directa conociendo las ecuaciones, pero con mucho cuidado. Por ejemplo, ¿qué ecuación tendríamos que usar aquí en base a nuestros datos? Mira, tenemos de dato la velocidad inicial, la altura. Tenemos también de dato, aunque no te hayas percatado, la aceleración de la gravedad, que siempre está presente, que ya vale 10, ¿no? Y nos están pidiendo el tiempo. Entonces, ¿qué ecuación relacionan las cuatro? Profe, ¿qué valor no hay? La velocidad final. Entonces, ¿qué ecuación relacionan estas cuatro? Creo que la primera ecuación, ¿no? La altura es igual a velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo. ¿Ya está? Y ahora solamente me queda reemplazar. Listo. A ver, reemplaza. La altura. ¿Cuánto sería la altura? ¿Cuánto tendría que ser la altura? Y aquí hay algo peculiar, porque muchos dirían, profe, la altura debe ser 10. Si tú colocas 10, no te va a servir. Profesor, ¿y por qué? Si es 10, acá dice 10, profe. Lo que ocurre que en este tipo de ecuaciones, la altura puede tener signo. ¿Listo? Y no es que la dirección es representada por el signo. No, no es eso. Sino es que el signo lo que hace es diferenciar dos situaciones. Signo positivo para una situación, signo negativo para otra situación. Profe, ¿cómo es eso? Observa, por favor. Mira. Este es tu nivel de lanzamiento. No, mejor lo voy a colocar por acá, ¿no? Mejor lo coloco por acá. Ahí está. Si este es tu nivel de lanzamiento, el objeto se lanza hacia arriba. Esto solamente ocurre cuando se lanza hacia arriba un objeto, ¿ya? Si tú lanzas hacia arriba un objeto, hay la posibilidad de que el cuerpo termine en la parte de arriba, ¿no? Es decir, por acá, por esta zona, por acá. Pero el cuerpo todavía puede caer y puede estar aquí. Entonces, ¿te das cuenta que hay dos situaciones donde pueden estar a la misma altura? ¿Sí o no? Respecto al nivel de lanzamiento. Entonces, para diferenciar estas dos situaciones, se le agrega un signo. Cuando termine en la parte superior, se le agrega el signo positivo. Bueno, o se considera signo positivo. Pero cuando está en la parte inferior, se le considera signo negativo. ¿Te parece? Y de esa manera nosotros diferenciamos los dos casos. Profesor, yo observo aquí que el cuerpo es lanzado hacia arriba y el cuerpo termina debajo del nivel de lanzamiento. Por lo tanto, si termina debajo del nivel de lanzamiento, este 10 metros en la ecuación se debe considerar con signo negativo, menos 10. Lo demás sigue su curso. Rapidez inicial es 5 por el tiempo que quiero calcular. Más o menos, como el cuerpo está subiendo, si sube es menos. Un medio de la aceleración de la gravedad, que es 10, por el tiempo al cuadrado.
¿correcto? Por aquí opero y despejo, pues, ¿no? ¿Y por qué voy a despejar? Porque como es una cuadrática, voy a formar una ecuación de segundo grado, ¿no? Para poder aplicar el aspa simple o fórmula general, dependiendo de la ecuación. Mira, acá sería un medio de 10, sería 5, pero como es menos 5t cuadrado, pasa al otro lado como 5t cuadrado. ¿Listo? ¿Qué más? El 5t pasa al otro lado como menos 5t. ¿Listo? Y el menos 10. Menos 10. Igual a 0. ¿Listo? Simplifica, por favor. Simplificamos. Simplificas. Sácale quinta 1, sácale quinta 1, sácale quinta 2. ¿Y qué nos quedaría? T al cuadrado menos t menos 2 igual a 0. Profesor, ¿se puede aplicar aspa simple? Creo que sí, ¿no? T por un lado y 2 por 1 por el otro lado. Para que nos salga el valor central, uno de ellos tiene que ser negativo, ¿no? Acá vamos a ponerle menos 2. ¿Cumple? Sí cumple. Y de aquí yo puedo igualar cada uno a 0 y a 0. Igualando a 0, chicos. T menos 2 a 0 y t más 1 igual a 0. Nos quedarían dos respuestas, ¿no? O dos valores para t. T es igual a 2 segundos y t es igual a menos 1. Si estás en álgebra, las dos son soluciones. Pero como estás en física, el tiempo no es negativo. Y nos quedaría que el tiempo vale 2 segundos. Y la respuesta tendría que ser la A. Tendría que ser la A. ¿Te das cuenta? Problema número 1, avioncito, chicos. Avioncito. ¿Correcto? Ahí está. Listo. ¿Alguna duda, consulta que tengan, chicos? Por si acaso es un caso particular respecto a la altura, por si acaso, ¿no? Listo, vamos con la siguiente preguntita, chicos. Pregunta número 2, donde tiene dos preguntas en sí, ¿no? Dos en uno. Profesor, Dime, ¿qué pasó? la 2 también va a ser en la A. ¿También te sale la A? ¿No es que todas son las clave A? Ah, no, ya cambió, ya cambió. La 2 te sale la A. Sí, efectivamente, vamos a verificar. 2 dice. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba desde la posición y sub 0 igual a 0, ¿no? Como si fuese un sistema de coordenadas, x igual a 0, y igual a 0, ¿no? En el instante t sub 0 igual a 0. Si la ecuación de la velocidad en función del tiempo es v igual a 30 menos 10t metros por segundo, determine 1. El tiempo que tarda el cuerpo en retornar al punto de partida. 2. La altura máxima que alcanza el cuerpo respecto al punto de lanzamiento. Listo. A ver, si se dan cuenta aquí, chicos, lo que me están hablando es de ecuación, ¿no? Ecuación de la velocidad en función del tiempo. Ya está. Esta es la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Entonces tú tienes que saber que cuando se trabaja con ecuaciones de movimiento, no necesariamente son las ecuaciones que están acá, pues, ¿no? No necesariamente las ecuaciones que están por aquí. Estas son ecuaciones escalares. Profesor, ¿qué? Entonces, ¿existen ecuaciones vectoriales? Sí. Y es justo lo que voy a mencionar por acá. Solamente mencionarlo, porque tú ya conoces la utilidad. ¿Listo? Entonces, de forma vectorial, yo ya no tengo altura, tengo posición. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí la aceleración de la gravedad se considera negativo porque siempre va hacia abajo. La segunda ecuación, la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Y la tercera, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos dos veces la aceleración de la gravedad por diferencia de posiciones. Son muy parecidas realmente, solamente que aquí hablamos de posiciones, ¿no? Posiciones.
Entonces, la ecuación que a mí me están dando es la que está aquí. Acá está, mira. Ahí está. Lo voy a colocar aquí mejor, ¿ya? Para compararlos. Final, inicial, menos G por T. Consulta. Si yo comparo estas dos ecuaciones, si yo comparo, dime, ¿a qué conclusión voy a llegar? La conclusión a la cual llegaría es que la velocidad inicial, ¿cuánto vale? Vale 30, ¿no? 30 metros por segundo. Y obviamente la aceleración de la gravedad vale 10. Bueno, profesor, ¿eso ya lo sabíamos? No. Puede ser que en un problema futuro no sea 10. Te planteen un valor distinto. ¿Hay la posibilidad? Sí hay la posibilidad. Por eso tú no ves el dato acá, ¿no? De G vale tanto. Porque te dicen que lo analices prácticamente, ¿no? Entonces ya tengo los dos valores importantes de esa ecuación. La velocidad inicial vale 30 y la aceleración de la gravedad vale 10. Pero ¿qué significa esto? Como la velocidad inicial es 30, bueno, 30 positivo según la ecuación. Eso significa que el cuerpo está siendo lanzado hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo. ¿Cierto? Y con eso yo ya debo responder la primera y la segunda. Porque la primera me están diciendo determine el tiempo que tarda el cuerpo en retornar al punto de partida. Es decir, cuánto tiempo demora en subir y cuánto tiempo demora en bajar. Profe, ¿es en serio? ¿Es un chiste eso, profesor? No, no es un chiste, es una pregunta. Porque tú sabes que el tiempo que demora en subir ya es sencillo para ti, ¿no? Si se lanza con 30, sería 30 sobre 10, es decir, 3 segundos. ¿Y cuánto se demora en bajar, profe? También 3 segundos. Conclusión, si te demoras 3 segundos en subir y 3 segundos en bajar, podemos decir que el tiempo de vuelo es igual a 3 más 3 igual a 6 segundos. Primera respuesta. Ahora, también tú pudiste haber usado la formulita, pues, ¿no? El tiempo de vuelo es igual a 2 veces v sub 0 sobre la aceleración de la gravedad. Y ahí te sale, bueno, 2 por 30 sobre 10. Esto es igual a 6 segundos. También es válido por si acaso. Y la segunda preguntita, calcule la altura máxima. Profe, directo, pues. La altura máxima es igual a rapidez de lanzamiento al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Es decir, 30 al cuadrado sobre 20. Profe, 30 al cuadrado es 900. 900 entre 20 sería 90 entre 2, es decir, 45. 45 metros. 45 metros. Y la respuesta tendría que ser avioncito. Tendría que ser la A. ¿Listo, chicos? Problema número 2 resuelto. Y efectivamente, ¿no? Como dijo su compañera, la clave es avioncito. Avioncito. ¿Listo? ¿Alguna duda o consulta que tengan, chicos? Comenten, por favor. Profe, Dime, ¿qué pasó? la 3 va a estar en la B. Excelente. Listo, vamos a ver la 3. Pero mire, antes de pasar a la pregunta número 3, esta pregunta me parece interesante analizarlo de otra manera, de otra forma. ¿Listo? A ver, que tal vez en algún momento sea de utilidad. Esa es la idea de la clase, pues, ¿no? La 3 sigue siendo caída libre. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira. Quiero ver esto acá. Listo, a ver. Ahí está. Mira, más que todo para el segundo ítem. ¿Listo? Por aquí, a ver, anotemos.
Los números de Galileo. ¿Qué son los números de Galileo? Mira. Miren, los números de Galileo son algunos numeritos que salen de este movimiento, ya sea vertical de caída libre o de un MRV. ¿Listo? Vamos a ver el caso práctico, que es cuando el cuerpo inicia su movimiento con velocidad cero. ¿Listo? Y se analiza por tramos de un segundo. Por cada segundo, ¿qué está pasando, profesor? Por cada segundo, ¿qué está pasando, profesor? Por cada segundo, ¿qué está ocurriendo? Entonces, según Galileo y su estudio, nos percatamos que cuando un cuerpo desciende desde el reposo, desciende iniciando su movimiento con velocidad cero, por cada segundo que transcurre, la distancia que recorre, estas distancias que recorren, tienen una proporción. ¿Listo? Tienen una proporción a los números impares. Es decir, que la primera es como un K, la segunda como un 3K, la siguiente como 5K y la que sigue como 7K. Y así sucesivamente. La que seguiría, ¿cuánto sería? 9K. Y así sucesivamente. Profesor, pero esa constante K, ¿cuánto es? Ponemos por aquí. ¿Dónde? Escucha. La constante K es la mitad de la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Y la mitad de la aceleración de gravedad para nosotros. ¿Cuánto sería? Tendría que ser 5. Profesor, ¿y con esto sería más práctico? Claro, pues. Porque si te das cuenta, nosotros debemos analizar cuando el cuerpo ha recorrido en 3 segundos, ¿no? Desde que ha caído. Desde aquí, que su velocidad es cero, 3 segundos después, ¿cuánto será la altura que ha recorrido? Esa es su altura máxima. Entonces, como es 3 segundos, analiza, mira, 1, 2, 3, solamente 3. Y si tú analizas 3 segundos, dime, en 3 segundos, ¿cuánto lo ha recorrido? Todo esto, ¿no? Entonces diremos que tu altura h es igual a 1K más 3K más 5K, 9K. Profe, pero K vale 5, entonces 9 por 5. ¿Qué te parece? Esta altura h, ¿cuánto sería? 45 metros. ¿Qué les pareció, chicos? Los números de Galileo es un método de solución muy práctico. Evitamos trabajar con ecuaciones, ¿no? A veces existen ecuaciones que no nos acordamos en el momento, ¿no? Nos podemos olvidar. Pero los números de Galileo nos pueden salvar. ¿Listo? Por si acaso, es cuando transcurre de segundo a segundo, ¿no? Ahora, ya con la práctica, después seguramente tú vas a poderle sacar el jugo a estos numeritos, pues, ¿no? A estos numeritos. Entonces, chicos, espero que se haya entendido, espero que les ayude también a tener un poquito más de variedad a la hora de resolver los problemas. ¿Listo? Vamos nosotros a la pregunta número 3. Pregunta número 3 dice: en un laboratorio escolar se realiza un experimento para calcular la aceleración de la gravedad. Para ello, se dejan caer simultáneamente dos esferas metálicas desde repisas ubicadas a diferentes alturas. Ya. Se observa que la esfera B llega al piso 0,2 segundos después que la esfera A y que la separación vertical entre ambas repisas es de 1 metro. Con estos datos determine desde qué altura se soltó la esfera B, ¿no? Ya está. Entonces, tenemos por aquí, mira, dos repisas. Bueno, no es necesario graficar las repisas, básicamente importa que las repisas estén a diferentes alturas, ¿no? Dime, si B llega al piso 0,2 segundos después que A, significa que B tiene que estar más arriba, pues, ¿no? Se debe dejar de una posición más alta. Entonces yo voy a considerar por aquí A y por aquí B, ¿te parece?
Listo. Donde esta altura, según el problema, es de 1 metro. Ya está. Ambos voy a considerar que se dejan caer, ¿ya? No sé si lo menciono, sí creo, ¿no? Ah, se dejan caer, acá está. Se dejan caer. Entonces su velocidad inicial es 0. Y aquí estaría el piso. Listo. Ahora, voy a plantear este datito de acá. El objeto B, el móvil B, la esfera B, llega al piso 0,2 segundos después que A. Si yo considero que A llegó al piso en un tiempo T, entonces podemos decir que B llegó al piso en un tiempo de T más 0,2. ¿Correcto? Ya está. Ahora, como le tomó más tiempo, es porque ha estado a diferente altura, ¿no? Entonces yo voy a considerar y calcular cada una de estas alturas. Esta sería la altura recorrida por A y esta sería la altura recorrida por B. ¿Listo? Y como yo voy a calcular alturas, debo recordar que la altura en un movimiento vertical de caída libre es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo bonito es que para A y para B esta velocidad inicial es 0. Entonces, sí o no que te quedaría que la altura h es igual a 5 por t cuadrado. 5 por t cuadrado. Esta sería la ecuación que tú vas a usar para A y para B. Entonces diremos por aquí. La altura para A, ¿cuánto sería? 5 por t cuadrado. Y la altura para B, ¿cuánto sería? 5 por el tiempo de B al cuadrado, que sería t más 0,2. Listo. Entonces, esas son las alturas para A y para B. Profesor, ¿y qué relación tienen estas alturas? Bueno, observa. ¿Qué pasaría si yo resto esas alturas? ¿Te das cuenta que la diferencia de alturas es de 1 metro? Entonces podemos decir que la altura de B menos la altura de A es igual a 1. Pero justo esta altura de B es igual a 5 por t más 0,2 al cuadrado. Menos 5 por t cuadrado. Esto es igual a 1. Ya está. Aquí ya depende todo de tu forma de resolución, la parte algebraica que tú debes manejar o debes conocer, ¿no? Tú puedes aquí, por ejemplo, desarrollar, ¿no?, la cuadrática si deseas, ¿listo? O si no, trabajar con artificios, ¿listo? Yo no me quiero complicar la vida y lo que voy a hacer es desarrollar la cuadrática, ¿te parece? 5 y acá te quedaría t cuadrado más 2 veces el producto de t por 0,2, ¿listo? Más 0,2 al cuadrado. Y 0,2 al cuadrado, si no me equivoco, es 0,04, ¿ya? Listo. Menos 5t cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto me quedaría por aquí? Ya operando un poquito, sería 5 por t cuadrado más, a ver acá, 2 por 0,2 es 0,4. Y 0,4 por 5, 0,4 por 5 te quedaría 2, 2t. Más 0,4 por 5 te quedaría 0,2. Y esto menos 5t cuadrado igual a 1. Date cuenta que el 5t cuadrado justo se iba con este menos 5t cuadrado. Se va. Y nos quedaría un 2t más 0,2. ¿Listo? Para que nos alcance en este mismo espacio voy a reducir un poco, chicos. ¿Listo? Entonces pasando a restar me quedaría que 2t es igual a 0,2 pasa a restar al 1, te quedaría 0,8. Conclusión, el tiempo t, ¿cuánto sería? 0,4 segundos. Ya está. Y si el tiempo t vale 0,4 segundos, lo que yo necesito calcular es desde qué altura se soltó B. Y B se soltó desde esta altura. 5 veces t más 0,2 al cuadrado.
Pero como t vale 0,4, entonces sería 0,4 más 0,2, sería 0,6, ¿no? 0,6 al cuadrado por 5. Profe, ¿y eso cuánto es? Entonces ponemos por aquí. Entonces la altura de B, chiquito acá, es igual a 5 por 0,4 más 0,2, 0,6 elevado al cuadrado. Esto te quedaría como un 5 por... El 0,6 es 6 sobre 10, al cuadrado sería 36 sobre 100. 5 por 36, 180. Y esto sobre 100. Por lo tanto, ¿cuánto es la altura de B? 1,8 metros. Listo. Problema número 3. La respuesta y clave sería la B. ¿Qué te parece? ¿Alguna duda, consulta que tengan, chicos? Coméntame, por favor. Profe, Sí. profe, la 4 me sé de la D, pero estoy en duda, no sé si es la D o es la A. A ver, D o A. Ah, por el signo. Sí, Recuerden que cuando te piden velocidad es en base a la dirección, ¿no? Si el cuerpo está yendo hacia abajo, positiva la velocidad, disculpa, negativa, disculpa, cuando está yendo hacia abajo, y positiva cuando está yendo hacia arriba. ¿sería la D? Tendría que ser la D. Claro. Ahí tener mucho cuidado, ¿no? Porque como están las dos, ahí percatarse los signos, ¿no? Vamos a ver ahora. La pregunta número 4, que también es una pregunta de movimiento vertical de caída libre. Este caso es interesante, ¿ah? Interesante. Dice, un globo aerostático asciende con velocidad constante de más 5 metros por segundo. Cuando se encuentra a 60 metros del suelo, se suelta una piedra. Determine su velocidad cuando toca el suelo. Ya está. Entonces, mira, el globo está subiendo ya, con una rapidez de 5 metros por segundo. Pero cuando está a cierta altura, vamos a colocarlo aquí, de 60 metros, me dicen que sueltas una piedra. Entonces, estoy seguro que muchos han entendido que cuando un cuerpo es soltado, se suelta, se deja caer, significa que su velocidad es cero, ¿sí o no? Claro, profesor. Si le hemos hecho hace un momento, ¿no? Claro, se suelta, se deja caer, su velocidad es cero. Pero aquí hay algo curioso, algo interesante, que seguramente te habrá pasado en algún momento cuando has estado en el carro, en el auto, en un bus, cuando has tratado de bajar o has bajado. Profesor, ¿qué relación tiene eso? Mira, dime, no sé si habrás percatado, habrás notado en que algunas veces, algunas oportunidades, el cobrador o el chofer, ¿no? En un bus, cuando tú vas a bajar o cuando alguien baja, y solamente es la única persona, y el bus está apurado, ¿no? El carro está apurado, como los chosicanos, como los chinos, están apurados. Prácticamente ni siquiera paran completamente, ¿sí o no? No sé si han visto ese tipo de carros, ¿no? Que uno le dice, baja en la esquina, baja el paradero. Y ellos como están apurados, están en correteo, como se dice, están en competencia con otro bus, ellos no paran por completo. Bajan su velocidad, sí, pero no paran por completo. Y como tú quieres bajar, lo que ellos hacen es, baja, 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 baja. Y te dicen una frase, ¿no? Muy conocida, baja con pie derecho. Profesor, ¿y por qué no dicen que baje con pie derecho? Lo que ocurre es que cuando el auto está en movimiento, a pesar de que ha bajado su velocidad, hay un pequeño movimiento. De tal manera que cuando tú bajas del auto, tu cuerpo adquiere la velocidad del auto. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que tú te estás moviendo junto al auto.
Y si tú te mueves junto al auto, tú estás moviéndote con esa velocidad. Y cuando tú te despegas o sales del auto, mantienes esa misma velocidad. ¿Listo? ¿Eso por qué ocurre? Se le llama inercia. Lo cual vamos a ver ya a partir de la siguiente semana, si no me equivoco. Entonces, profesor, cuando yo salgo de un cuerpo en movimiento, ¿salgo con la misma velocidad del cuerpo en movimiento? Sí. Entonces, eso es lo que ocurre con esta piedra, pues. Esta piedra sale del globo aerostático. Y como el globo se está moviendo hacia arriba, entonces la piedra sale con una velocidad también hacia arriba. Listo. Ahora, este globo va a empezar a subir, ¿cierto? Y esta piedra también. A diferencia del globo, la piedra va a empezar a subir y luego a descender. De tal manera que cuando llegue o choque al suelo, te das cuenta, la piedra está cayendo. Y si está cayendo, su velocidad, sí o no, sin calcular el valor, su velocidad, ¿qué signo debe tener? Negativo. Y eso nos permite descartar esta y esta. Porque tu velocidad tiene que ser negativa. Ahora la pregunta es, profe, ¿cuánto es? Entonces para eso planteas la ecuación, ¿no? La velocidad final es igual a velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Ahora, aquí tienes que tener mucho cuidado, ¿eh? Acá sí tienes que tener mucho cuidado, porque tú tienes que preguntarte, yo voy a usar ecuación, pero ¿qué ecuación, profe? La ecuación escalar o la ecuación vectorial. ¿Cuál de los dos tengo que ¿Cuál de los dos tengo que usar? ¿Cuál de los dos? Porque te das cuenta de la diferencia, ¿no? Acá en la ecuación vectorial no existe el más menos. En las ecuaciones escalares sí. Así que ahí debes tener mucho cuidado. Debes tener mucho cuidado. Entonces yo voy acá a anotar el método que voy a usar, ¿ya? Método escalar. Listo. Entonces en el método escalar, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Profesor, pero yo no tengo el tiempo. Ah, entonces esto no me conviene. ¿Qué nos conviene a nosotros? La velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Esta me conviene. Entonces, esta velocidad final elevado al cuadrado es igual a la inicial, que es 5 al cuadrado, más o menos, profe, está subiendo. Y si está subiendo, le corresponde menos. 2 veces la aceleración de la gravedad, que es 10, por la altura. Aquí está lo interesante. Esta altura, ¿cuánto tiene que ser, chicos? ¿Te acuerdas lo que vimos en el primer problema? Si este es tu nivel de lanzamiento, ¿el cuerpo dónde termina? Debajo del nivel de lanzamiento. Y si termina debajo del nivel de lanzamiento, esa alturita, ¿qué signo debe tener? Negativo. Menos 60. ¿Listo? Entonces mira lo que me queda. Velocidad final al cuadrado es igual a 25 menos por menos más. Acá sería, a ver, 2, 12, cerito, ¿no? Entonces sería velocidad final al cuadrado es igual a 1225. ¿Y 1225 tendrá raíz? Sí, ¿no? Claro que sí. Pero seguramente por tu curso de álgebra tú sabes que cuando sacas raíz cuadrada hay dos posibilidades, ¿no? Más menos la raíz de 1225. ¿Listo? Que sería 35 metros por segundo. Y aquí es donde uno se pone a analizar, profe, ¿cuál de las dos tengo que usar? ¿La positiva o la negativa? Claramente tiene que ser la negativa. Listo. ¿Por qué, profesor? Porque el cuerpo está descendiendo. ¿Listo? Por lo tanto, pregunta número 4, la respuesta y clave tendría que ser la D.
menos 35 metros por segundo. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda o consulta que tengan? Comenten, por favor. Listo, este es el método escalar. Ahora, uno dirá, profe, ¿y con el método vectorial sale lo mismo? Sí, con el método vectorial sale igual. Solamente que para usar el método vectorial tú tienes que definir un sistema de coordenadas. Y eso ya lo hace tedioso, pesado. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tú primero tienes que definir tu sistema de coordenadas así, ¿no? X, Y. Y en este sistema X, Y, este es el punto cero. Entonces, ¿cuál sería la posición inicial del cuerpo? El punto 60. ¿Y cuál sería su posición final? El cero. Entonces, esta sería tu posición inicial, esta sería tu posición final. Y con eso lo vas trabajando. ¿Listo? Ya serían posiciones. Esto es un poco tedioso, engorroso, por eso no lo recomiendo tanto. ¿Sale lo mismo? Sí, pero nos obliga a tener un sistema de coordenadas y a tener más datos, ¿no? Ahora, lo he mencionado en este problema porque puede haber el caso donde el problema trabaje con ecuaciones vectoriales, entonces estoy obligado a usarla. Pero si el problema no te obliga a usarla, tú puedes usar el método escalar con tranquilidad. Con tranquilidad. ¿Correcto, chicos? Listo. Ahora sí, pasemos a los problemas relacionados al movimiento parabólico. Y aquí tener mucha atención, por favor, con las soluciones. ¿Te parece? Profe, Dime, ¿qué pasó? la 5 me sale la B. La 5 la B. Sí, efectivamente. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cuál es el camino que has usado, cuál es el camino que vamos a ver por aquí. Dice, un futbolista situado a una distancia de 3 metros de una pared vertical patea una pelota con una rapidez de 10 metros por segundo y un ángulo de elevación de 45 metros, de 45 grados, disculpe, sobre la horizontal. Pregunta, ¿a qué altura sobre el suelo chocará la pelota en la pared? Listo, a ver, vamos a analizar. Acá tenemos la pelota que se va a lanzar con cierta rapidez, en este caso 10 metros por segundo. Listo, y más adelante hay una pared, ¿no? Vamos a poner acá. Listo, esta pared está a 3 metros. Listo. De tal manera que esta pelota genera un movimiento parabólico e impactará a cierta altura. Aquí impacta. Listo, voy a considerar altura H. Listo. Listo. Entonces, como el ángulo de tiro es 45 grados, ¿cuál sería el procedimiento adecuado o el procedimiento que usualmente vas a hacer? Es primero descomponer la velocidad. Por aquí, una velocidad horizontal y una velocidad vertical. Recuerda por favor que la componente horizontal es b sub 0 coseno de teta y la componente vertical b sub 0 seno de teta. Donde tú debes saber que el coseno de 45 es igual a 1 sobre raíz de 2. O también puedes ponerlo como raíz de 2 sobre 2. Cualquiera de los dos es válido, ¿ya? Listo. Y el seno de 45 también sale lo mismo, ¿no? Entonces, profesor, usted me está diciendo que la velocidad horizontal prácticamente es 10 sobre raíz de 2. Sí. Y la vertical también sería 10 sobre raíz de 2. Claro.
porque cada uno de ellos sería 10 por 1 sobre raíz de 2, y el otro también sería 10 por 1 sobre raíz de 2. Tal vez los números son feitos, pero bueno, son los valores que nos han puesto a analizar. ¿Sí? Listo. Es lo primero que tengo que hacer. Luego de eso, lo que tú tienes que hacer es analizar el eje X y el eje Y. Y te estarás preguntando, ¿por cuál comienzo? Mira, yo tengo un método, bueno, no método, sino algo que he notado. Si a ti te piden una altura, la altura está en el eje Y. Por lo tanto, sería muy bonito que te den todo para calcularlo. Pero usualmente no ocurre eso. Si te dan la altura, entonces tú vas a comenzar con el otro eje. Profe, me están pidiendo los valores del eje Y. No, comienza con el eje X. Porque seguramente que para calcular esa altura te falta un dato. Y ese dato está en el otro eje. Entonces, en el eje X, como se trabaja con un MRU, se cumple que la distancia es igual a rapidez horizontal por el tiempo. Y te das cuenta que esta distancia vale 3, ¿no? Esta rapidez horizontal es 10 sobre raíz de 2. Y esto multiplicado por el tiempo. Entonces, de aquí yo voy a obtener el tiempo. El tiempo tendría que ser 3 raíz de 2 sobre 10. Este es el tiempo transcurrido. Y ese tiempo es el que yo voy a usar en el eje Y, donde es un movimiento vertical de caída libre. Profe, ¿qué se va a cumplir en el eje Y? Que la altura es igual a rapidez inicial en el eje Y por el tiempo más menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Con mucho cuidado, por favor, reemplaza. Esta rapidez inicial en el eje Y sería 10 sobre raíz de 2. Este tiempo sería 3 por raíz de 2 sobre 10. Más o menos, profe, el cuerpo está subiendo. El cuerpo está subiendo. Profesor, pero luego va a bajar. No importa. Importa lo que ocurra al inicio. Si al inicio está subiendo, negativo. Si al inicio está bajando, positivo. Entonces acá sería menos un medio de G, 5, por 3 raíz de 2 sobre 10 al cuadrado. Y aquí viene la magia, pues mira, 10 y 10 se van, raíz de 2 se va. Y simplemente me queda que h es igual a 3 menos algo. 3 menos algo. A ver, lo opero con calma, ¿ya? Sería 5 por 3 raíz de 2 sobre 10 al cuadrado. Sería 9 por 2 sobre 100. Bueno, 5 por 2 es 10, un cerito se va. 9 entre 10 sería 0,9. Entonces, h sería 3 menos 0,9. Y esto me daría un 2,1. 2,1 unidades metros. Y efectivamente la respuesta y clave tendría que ser la B. Barquito. Listo. ¿Qué les parece? Pero acá viene la sorpresa. Esta es una forma de resolver. Una forma tradicional de resolver este problemilla. Aquí vamos a ver otro tipo de solución. ¿Listo? Vamos a plantear otro tipo de solución. ¿Listo? Vamos a plantear otro tipo de solución. Que formalmente, chicos, es una solución vectorial. Una solución gráfica vectorial. Pero no quiero que lo veas así, ¿te parece? No lo ves así. Simplemente vamos a ver como una solución diferente nada más, ¿ya? No vamos a preguntarnos el por qué sale así, ¿ya? Miren, ¿qué es lo que tú vas a considerar? Mira, yo sé que acá hay un lanzamiento con un ángulo teta, yo sé que es 45, se lanza con una rapidez v sub 0, ¿correcto? Entonces tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. ¿Dónde impacta? Profe, el punto final está acá, punto de impacto, ¿ya? Entonces tú comienzas desde el punto inicial y vas a terminar en el punto final. Entonces, esto es inicio, esto es final por si acaso. Entonces, imaginariamente, tú en el punto final vas a trazar una recta vertical.
Ya como si fuese una frontera, pero esto es imaginario, ¿no? En tu mente, ¿no? Con la práctica seguramente primero lo trazas, luego ya con el tiempo ya ni siquiera lo vas a hacer. Entonces, tú vas a considerar que este lanzamiento de este cuerpo va a ser en línea recta. Profesor, ¿qué significa? Que el cuerpo va a empezar a moverse de forma rectilínea así. Y llegar a chocar con esa línea imaginaria. Entonces, este tramo, todo este recorrido, tiene un valor de B sub 0 por T. B sub 0 por T, ¿correcto? Entonces, el cuerpo ha recorrido toda esta distancia gráficamente. Y luego, para llegar al punto final, tiene que descender. Este descenso, obligatoriamente, tiene que ser 5 por T cuadrado. Profesor, ¿no importa con qué velocidad se lance? No, no importa. Esta caída siempre va a ser 5T cuadrado. ¿Te das cuenta? Siempre va a ser 5T cuadrado. No importa con qué velocidad lo lance, con 10, con 20, con 30, esto siempre va a ser 5T cuadrado. Listo. ¿Ya está? Entonces, eso es lo que tú vas a aplicar en cualquier movimiento parabólico. Entonces, ¿con qué finalidad se hace eso? Con la finalidad de poder aprovechar el triángulo rectángulo formado. Porque ahora yo ya sé que como este ángulo es 45 grados, escucha, como es 45 grados, si este lado es 3 metros, todo este lado es 3 metros. Si un cateto es 3, el otro cateto es 3, dime, ¿la hipotenusa cuánto vale? 3 raíz de 2, ¿no? 3 raíz de 2. Entonces, primera conclusión. Como la hipotenusa vale 3 raíz de 2, yo ya sé que ese 3 raíz de 2 es igual a B sub 0, que es 10, por el tiempo t. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿cuánto vale t? Bueno, t valdría 3 raíz de 2 sobre 10. ¿Y ahora qué hago con esto? Bueno, ahora analizas la altura, pues, ¿no? En este tramo, sí o no, que se está cumpliendo que 5t cuadrado más h tendría que ser 3. Pero justo este 5t cuadrado yo lo puedo calcular, ¿no? 5 por 3 raíz de 2 sobre 10, esto al cuadrado, más h es igual a 3. Y aquí me sale, pues, ¿no? Que h es igual a 3 menos todo esto, que valía 0,9. Y finalmente esta altura h valdría 2,1. ¿Qué te parece? ¿Te has dado cuenta que en este método no he tenido que memorizar o recordar ecuaciones? ¿Lo notas? No hemos usado ecuaciones. Hemos usado los datos de una gráfica. Hemos usado los datos de un triángulo rectángulo. Es decir, se convirtió en un problema, vamos a llamarlo así, un poco geométrico, ¿no? Que tampoco es tan elaborado, ¿no? Ya que estamos trabajando en un triángulo rectángulo. Coméntame por favor qué te pareció esta solución, este método. ¿Crees que sea más complicado que el método anterior? ¿Es un método más práctico? ¿Qué notan ustedes, chicos? Profesor, disculpe, ¿puede explicarme de dónde sale lo que colocó en el triangulito el 5t al cuadrado, por favor? ¿De dónde sale este 5t cuadrado y de dónde sale este b sub 0 por t? ¿De dónde sale todo eso? Ya. Solamente el 5t al cuadrado, ajá. Sí. Sale de aquí. De acá. De esta ecuación vectorial. Para ser más exactos, de aquí. Como tu aceleración de la gravedad vale 10, acá está tu 5t cuadrado. Lo que yo he hecho es graficar los vectores que se forman en esta ecuación. Si te das cuenta, esta posición final es esta posición final. Y para llegar a esa posición final, ¿qué hemos hecho? A la posición inicial le hemos agregado dos recorridos. Este primer recorrido debido a la velocidad, que está acá, y luego el siguiente recorrido negativo. ¿Qué significaba negativo? Hacia abajo, que vale 1/2 de g por t cuadrado. Bueno, como para nosotros g vale 10, sería 5t cuadrado, pero hacia abajo.
Se podría decir que esto sería la gráfica de la ecuación vectorial. ¿Listo? Pero, como les dije, si no te quieres complicar la vida entendiendo de dónde proviene, ¿listo? Sí, sí sería interesante, ¿no? Que sepamos todo eso, pero si no te quieres complicar todavía en ese aspecto, lo puedes plantear de forma directa, práctica, sí, directa, ¿no? Esa diagonal, b sub 0 por t, y la caída, 5t cuadrado. ¿Correcto, chicos? Sí, profesor, gracias. Listo. Entonces, esa es nuestra pregunta número 5. La hemos resuelto de dos maneras distintas, mira. Vamos a ver las 6, a ver si se presta para resolverlo de esta manera o tal vez no se podría. A ver, pregunta número 6 dice lo siguiente. Un proyectil es lanzado desde la azotea de un edificio de altura h igual a 32 metros, ¿ya? Con rapidez v sub 0 igual a 20, como muestra la figura. Determine el tiempo que tarda el proyectil en llegar al suelo. ¿Ya? El tiempo que tarda el proyectil en llegar al suelo. Vamos a ver. Uy, pasó. Vamos a ver el método tradicional. ¿Qué tengo que hacer como método tradicional? Descomponer esa velocidad, ¿no? Ya, la velocidad es de 20. Esto es 20 metros por segundo. Vas a descomponerlo en una componente horizontal y en una componente vertical. Profesor, usando b sub 0 coseno, b sub 0 seno, sí, pero no. ¿Cómo es eso, profe? Mira, si quieres evitar trabajar con senos y cosenos, forma el triángulo rectángulo. No es el que hemos mencionado hace un momento, no, no, no. Sino aquí vas a usar el angulito de 37. Y tú dices, en un triángulo de 37, 53 hay una relación de 5K, 4K y 3K. ¿Y te has dado cuenta que el 20 es equivalente a tu 5K? Conclusión, K ¿cuánto vale? K valdría 4. Si K vale 4, la componente horizontal sería 4K, es decir, 16. La componente vertical sería 3K, es decir, 12. 12 metros por segundo, 16 metros por segundo. Chao 20. Vas a trabajar con 16 y 12. ¿Correcto? Ya está. Ahora, ¿qué hago, profesor? Bueno, haz lo mismo que hemos hecho en el problema anterior. En los problemas anteriores, ¿no? Analizar el eje X y analizar el eje Y. ¿Por qué eje voy a comenzar? Listo. Como me piden el tiempo, ¿cuál me convendría? Creo que en el eje Y. Claro. ¿Hay datos suficientes para analizar el eje Y? Sí, ¿no? En el eje Y tengo su velocidad, tengo la altura, tengo G y me piden el tiempo. Entonces en el eje Y, ¿qué podríamos usar? La primera ecuación. H es igual a velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Si te das cuenta, es muy parecida a la pregunta número 1, ¿cierto? Claro, muy parecida. Donde esta altura, ¿cuánto tendría que ser? Si este es tu nivel de lanzamiento, la altura, confírmeme por favor, la altura tendría que ser negativa, ¿sí o no? Porque el cuerpo termina por debajo del nivel de lanzamiento. Entonces sería menos 32. Igual a rapidez inicial en el eje Y, que sería 12t. Más o menos, profe, el cuerpo está subiendo, subiendo, subiendo. Negativo. Un medio de G sería 5 por t cuadrado. Listo, ordénalo por favor. Si ordenamos sería 5t cuadrado menos 12t menos 32 igual a 0. ¿Se puede trabajar en aspa? Imaginemos, supongo que sí. 5t por t. Al otro lado 32. ¿Qué valores podrían ser para que forme el 32? A ver. 8 y 4, ¿no? 8 y 4. 8 y 4. 8 por acá y 4 por aquí.
Sí, ¿no? Sí, creo. Como debe ser menos 12, ¿dónde podría ser? Creo que acá, menos 4. ¿Sí, no? Sería menos 20. Ya, voy a ponerlo acá. Sí, menos 20 y más 8. Menos 12. ¿Me confirman, por favor? Si notan algo que está mal, me comunican igual, ¿ya? Igual a 0. Igualas a 0. Igualas a 0. Al igualar a 0, ¿qué nos quedaría, mira? Primera respuesta. El tiempo tendría que ser menos 8 quintos. Y segunda respuesta tendría que ser 4. Como ya hemos dicho, estamos en física. En física no hay soluciones negativas para el tiempo, solamente las positivas. Por lo tanto, para la pregunta número 6, la respuesta sería 4 segundos. Ahí está. La respuesta para el problema número 6 sería la D. 4 segundos demoró en llegar al piso, en llegar al suelo. ¿Listo? Dime, ¿te causó curiosidad qué hubiese pasado si hubiésemos usado el otro método? ¿Tú crees que hubiese sido más práctico? ¿Más sencillo? O tal vez no, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Qué les parece si lo intentamos? A ver. Con el otro método, ¿ya? Rapidito. Mira, se lanza con 20. Ya, 20. ¿Listo? Este es el punto final. ¿Qué hemos dicho? En el punto final trazas una línea vertical imaginaria para nosotros. Entonces, primer tramo hasta acá. Todo este tramo sería 20t. ¿Listo? Y luego desciende, 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 desciende. Todo lo que desciende sería 5t cuadrado. ¿Listo? Ya está. Ahora, voy a aprovechar el ángulo de 37 grados. Para eso voy a trazar aquí o prolongar y formo acá el 90 grados. Entonces, en este triángulo tengo que aprovechar algún dato que tenga, ¿no? El dato es 20t. Pero también tienes que aprovechar la proporción, pues, ¿no? La proporción en un triángulo de 37 sería 5K, 4K y 3K. Como 20t es igual a 5K, entonces yo puedo decir que K valdría ¿cuánto? Valdría 4t, ¿no? Entonces si vale 4t, tú ya sabes que como K vale 4t, este tramo de aquí tendría que ser igual a ¿cuánto? 12t. ¿Listo? 12t. Entonces el problema ya terminó. ¿Por qué, profesor? Porque si eso vale 12t, dime, ¿esto cuánto vale? 32 metros, ¿no? Entonces podemos decir que 5t es igual, bueno, 5t cuadrado es igual a 12t más 32. ¿Listo? Y llegamos a la misma conclusión, ¿no? De 5t cuadrado menos 12t menos 32 es igual a 0. Lo demás ya es historia, ¿no? 5t, t, 8, 4, negativo aquí. Finalmente nos quedaría igualando a 0, que t valdría menos 8 quintos y t valdría 4. Listo, respuesta 4 segundos. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta que con este método no hemos usado ecuaciones de movimiento? No hemos usado ecuaciones, ¿no? ¿Sí o no? De la gráfica yo aprovecho las longitudes. Solamente eso. Listo, chicos, problema número 6 resuelto. Vamos con las 7. 7 y 8, ¿ya? 7 y 8. Pregunta 7. Un proyectil es lanzado horizontalmente describiendo una trayectoria parabólica como se muestra en la figura. Determine la rapidez de lanzamiento. Ya está, ¿con qué rapidez se lanzó? A ver, esta rapidez de lanzamiento es v sub 0. Pero te das cuenta que esa es la rapidez en el eje horizontal. De tal manera que en el eje vertical, inicialmente, ¿cuánto tendría que ser? 0. Entonces, en la horizontal, v sub 0. En la vertical, al inicio es 0. ¿Ya está? Ahora, pasemos a nuestro análisis en cada uno de los ejes. Eje X y luego eje Y. En el eje X, ¿qué se está cumpliendo? Que la distancia es igual a rapidez horizontal por el tiempo. Esta distancia horizontal es 6, esta rapidez es v sub 0
por el tiempo t. Profe, no conozco estos valores si no los conoces. Solamente sé que b sub 0 por t es igual a 6. Ahora, en el eje Y, ¿qué cosa podemos notar? Bueno, en el eje Y nos damos cuenta que la altura es igual a rapidez inicial en el eje Y por el tiempo, más o menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Profe, esta altura que recorre es 45 metros. Sí. La rapidez inicial es 0. Uf, menos mal. Chao. Listo. Un medio de la aceleración de la gravedad sería 5. Y esto por el tiempo al cuadrado. ¿Te das cuenta que analizando uno de los ejes, el tiempo ya es conocido, sí o no? Pues acá sería 9 igual a t cuadrado. ¿Cuánto vale t? Solamente 3 segundos. El tiempo vale 3 segundos. Y si el tiempo vale 3 segundos, reemplaza, pues. Nos quedaría 6 igual a b sub 0 por 3. ¿Cuánto me queda b sub 0? Igual a 2 metros por segundo. Listo. Problema número 7. La respuesta y clave tendría que ser la A. Avioncito. Mira, luego de ver esta solución, yo te reto a que lo intentes con el otro método. Y que tú mismo te des cuenta, ustedes mismos se den cuenta, qué tan poderoso es ese nuevo método. Qué tan práctico es ese nuevo método. ¿Te parece? Inténtalo. Eso siempre es bueno. Profesor, pero yo con este método ya me salió. Sí, yo lo sé, ya te salió con este método, con esta situación, que es lo tradicional. Pero siempre es bueno conocer soluciones alternativas. ¿Por qué? Porque recuerda que en algún momento este tipo de ecuaciones te puedes olvidar. Y siempre es bueno tener una segunda opción, siempre es bueno tener un plan B, pues, ¿no? O tal vez con el otro método te va mejor, ¿no? ¿Quién sabe, no? Como es nuevo, tal vez tú dices, su profesor, aprender algo nuevo, tal vez le cierras la puerta. Pero si lo practicas lo suficiente, podría llegar a ser el método que tú escojas para resolver los problemas en el futuro, ¿no? ¿Listo? Y tal vez con esto hagas los problemas de una forma más rápida, más directa, ¿no? ¿Listo? Así que mientras tu preparación inicia, dale un tiempo también a los nuevos métodos que existen, ¿ya? Problema número 7 resuelto. Vamos con la 8 y última pregunta, chicos. Última pregunta. Dice lo siguiente. Un bombero a una distancia de 30 metros de un edificio en llamas dirige un chorro de agua desde una manguera con un ángulo de 53 grados sobre la horizontal. Pregunta, ¿con qué rapidez sale el chorro de agua si el fuego está a 20 metros de altura de la salida del chorro? A ver, me están dando de dato lo siguiente. La separación de 30 metros. Y luego la altura, que es de 20 metros. Ya. Me están dando la rapidez, no te dan la rapidez. Uf, ahí comienzan los problemas. Porque tú tienes que ponerle un b sub 0. Pero mira, yo sé que cuando tú tengas b sub 0 y no conozcas el valor, tienes que descomponerlo. Y ahí comienzan los problemas. Porque si no conoces, ¿cómo lo descompones? Entonces estás obligado a usar variables, ¿no? B sub 0 por el coseno de 53, B sub 0 por el seno. Y eso a mí personalmente no me gusta. Pero esto puede cambiar con un pequeño artificio. ¿Qué pasaría si a esta velocidad con la que sale el chorrito de agua le colocas 5 veces B sub 0? Es como 5 por algo. ¿Sí o no que ahora la descomposición sería más rápida? Claro, profe, porque ahora la componente horizontal y la vertical serían valores exactos, ¿no? O enteros, ya no serían fracciones. La vertical sería 4 veces b sub 0 y la horizontal sería 3 veces b sub 0. Listo. Entonces ya tengo la componente horizontal, ya tengo la componente vertical. Vamos a analizar cada uno de los ejes. Primer eje. Eje X. Solamente para recordar, en el eje X se usan las ecuaciones del MRU.
Es decir, la distancia es igual a rapidez horizontal por el tiempo. Profesor, pero al llegar a las llamas, al fuego, el chorrito, ¿qué distancia está recorriendo en la horizontal? 30 metros. ¿Con qué rapidez? Con 3v sub 0. ¿En qué tiempo? En un tiempo t. ¿Te das cuenta que de aquí sacas tercia, tercia? Te quedaría que v sub 0 por el tiempo es igual a 10. Sí, es igual a 10. Yo no conozco ninguno de los dos valores, pero yo sé que el producto vale 10. Ahora, me voy al eje Y. La altura h es igual a rapidez inicial en el eje Y por el tiempo más menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Ahora, aquí la altura es 20 igual a rapidez inicial en el eje Y. ¿Cuánto sería? Bueno, profe, 4 veces v sub 0 multiplicado por el tiempo. Más menos, profe, se está lanzando hacia arriba, ¿no? Inclinado hacia arriba. Bueno, está yendo hacia arriba inicialmente. Entonces sería menos. Un medio de g que sería 5. 5 por t cuadrado. Y aquí debes darte cuenta de algo, pues, ¿no? Que se ha formado este b sub 0 por t, mira. B sub 0 por t. Excelente, mira. Entonces me quedaría 20 igual a 4 por 10. Menos 5 por t cuadrado. Simplifica 20, sácale quinta, ¿no? Quinta 4, quinta de 10, 2, quinta de 5, 1. ¿Listo? Y nos quedaría por acá un 4 igual a 4 por 2 es 8 menos t cuadrado. Listo, por lo tanto, t cuadrado es igual a 4, donde el tiempo vale 2. Si el tiempo vale 2 segundos, bueno, reemplaza por aquí, por favor. Entonces, yo diré que b sub 0 por 2 es igual a 10. Por lo tanto, b sub 0 es igual a 5. Y alguno podría decir, no, profe, no hay clave. Ten cuidado. Nos ha salido que b sub 0 vale 5. Pero ¿te acuerdas que nosotros hicimos un artificio y para nosotros lo que teníamos que calcular era 5b sub 0? No b sub 0, sino 5b sub 0, que es con lo cual se lanzó, pues, ¿no? Entonces, 5b sub 0, ¿cuánto sería para nosotros? Sería 25. 25 metros por segundo. Problema número 8. Y última pregunta. La respuesta y clave tendría que ser la B. Barquito. ¿Qué les pareció, chicos? Igualmente, ¿no? Yo les recomiendo, les reto a resolver este problema con el otro método. A ver, ¿qué tal les iría? ¿Qué tan complicado sería para ustedes en esta primera oportunidad? ¿O qué tan sencillo sería, pues, no, resolver el problema con el otro método? ¿Alguna duda, consulta que tengan? Coméntenme, por favor. Los leo, los escucho. Listo, excelente, Fernanda. Así que la recomendación del día de hoy es que intenten resolver los problemas con el método nuevo que hemos planteado. ¿Listo? No dejen de usar el otro método tradicional que es analizar los ejes, porque es lo que uno tiene que hacer para entender el proceso. Pero también sería importante intentar, ¿no? El otro método más práctico, ¿no? Porque queramos o no, siempre debemos tener herramientas para poder resolver un problema, ¿no? Para que nos saquen de apuros, ¿no? Por ahí les dejo las claves, por favor, de los problemas ya propuestos. Aquí vamos a poner. Vamos a ver.
Problema 1, 2, 3, 4. Hay 4 problemas, ¿no? 4 problemas, sí. 1A, 2E, 3C, 4A. Listo. Ahí están los problemas propuestos, chicos. Listo, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que hemos visto el tema de movimiento vertical de caída libre y el movimiento parabólico. Listo, que podrían ser movimientos, bueno, movimiento parabólico más que todo, un movimiento muy pesado, tedioso, porque se analizan dos ejes, pero como se han dado cuenta en los problemas, no es tan complicado, ¿no? Como parece al final, ¿no? Simplemente es tener en cuenta los datos, recordar sí las ecuaciones del MRU y las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre. Creo que ese es el reto final, ¿no? Y adicional, ¿no? Como ya les mencioné hace un momento, intenten resolver con el nuevo método. Considero yo que les va a ayudar bastante, ¿no? Así que chicos, ¿alguna consulta o duda antes de culminar? Listo, chicos. Entonces nos estaremos viendo la siguiente semana, la siguiente clase. Si no me equivoco, nos tocaría el tema de dinámica, ¿no? Ya estaríamos ingresando a dinámica, ¿no? Seguimos analizando el movimiento de un cuerpo, pero ahora desde un punto de vista distinto, ¿no? Esto donde vamos a ver, vamos a hablar un poco de fuerza, ¿no? Entiendo que el curso de dinámica bueno, el tema de dinámica, para ser más exacto, para nosotros, es un tema muy, pero muy conocido. Así que esperamos que se entienda la siguiente semana. Así que chicos, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Chau. 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 Chao, profe. Chao, profesor, cuídese. Chao, profe. Hasta luego, Sergio. Hasta luego, Fernanda. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos.